gran, digamos, difusor de nuestras actividades, pero también una persona que siempre apoya este tipo de cuestiones. Así que gracias, Antonio, para que en este día particular, digo, porque siempre es un previo de feriado, tus actividades son demasiadas y buenas, agradecerte enormemente tu presencia. Y además, bueno, gracias a vos y en particular a Diego. Bárbaro. Y solamente comentar esta cuestión que es el corrector de cuando mando los flyers, colocar el link. Eso es muy importante. Muy bien. Muy bien. Bárbaro. Bueno, queridos amigos, estamos iniciando un nuevo encuentro de los conversatorios, los webinars que desde ASAEC los tenemos acostumbrados y convocados, en esta vez iniciando el 6º año consecutivo de charlas. Este nuevo programa que hemos dado en denominar Nuevos Contextos, Nuevas Agendas, lo iniciamos en esta tarde con una presencia muy particular. Recordarles que este programa se encuentra coorganizado entre ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Cuenta además con el aval de la Embajada de Canadá en Argentina. Bueno, y para dar inicio a este hermoso encuentro, le vamos a pedir a la presidenta de ASAEC, la doctora Olga Corner, que nos haga la presentación formal de rutina. Adelante, Olguet. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto saber que somos tantos, increíblemente, en un día como hoy, para escuchar algo de un tema que realmente ocupa, preocupa y genera disímiles posiciones, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Pero puntualmente, en el caso de Diego, que es magíster en aprendizaje automático y magíster en finanzas corporativas y que ha tenido experiencias de trabajo con Alemania y que acaba de ser, digamos, seleccionado para acceder a una beca del MILA, que es uno de las instituciones, como bien dice él, más importantes con respecto a inteligencia artificial. Lo interesante de este tema también es el recorte que se hace con respecto a la inteligencia artificial, que es el tema de derechos humanos. Entonces, para nosotros nos pareció, con Viviana, viendo su currículum, que sería un muy buen puntapié para estas charlas, en el sentido de decir, bueno, este es el debate, esta es la línea de trabajo que tiene Diego, y sería muy interesante que nos explicara estas cuestiones que tienen que ver cómo hay una institución en Canadá puntual que trabaja este tema y que tiene que ver con esta gran discusión, ¿no? Si la inteligencia artificial, si qué corresponde, si es bueno o no es bueno. Así que gracias, Diego, por haber aceptado. Quiero decirles que fue sencilla su aceptación, rápida, y en realidad es una persona demasiado ocupada, así que también agradecemos este dato, porque además cuando pusimos la fecha ni siquiera pensó en que era el día anterior al feriado. Así que agradecemos enormemente. Gracias. Exacto, yo también voy a poner el acento en este hecho, porque este joven investigador que haya cedido su tiempo para darnos esta charla, este día tan especial, bueno, para nosotros es muy, muy importante. Así que si están de acuerdo, damos inicio a la charla. Adelante, Diego. Bueno, en primer lugar, qué introducción. Ahora no sé bien cómo continuar, pero es todo lo contrario. La verdad es que estoy súper agradecido a ustedes por darme este espacio, lo cálida que han sido las dos en todo este proceso. Ninguna duda de tener la charla cuando ustedes digan. Al contrario, esto es un placer. Me pone muy contento ver que hay gente sumándose, porque creo profundamente que este es un tema de todos. Entonces, yo voy a hablar desde mi experiencia, desde mi lugar, pero esto nos tiene que involucrar a todos. Y en eso estoy convencido hace años, por eso de alguna forma empecé este camino en inteligencia artificial, porque para mí esto es una fuerza transformadora a nivel sociedad, ¿no? No solamente alguna industria particular o alguna herramienta particular, esto está transformando el comportamiento humano, ¿no? Y lo estamos viendo de a poco,
pero lo vamos viendo y a nivel masivo, ¿no? Así que eso es un poco por qué estoy acá hablando de este tema y cuál es la importancia para mí de este tema, ¿no? Em, si quieren les voy contando por dónde quieren, Olga, Vivi, que arranquemos, si quieren arrancamos por la parte de Mila o arranco desde el comienzo, como ustedes un poco... Sentite libre de contarnos tu experiencia y tu proyección futura. Bueno, buenísimo. Si quieren comienzo contándoles que yo no soy ingeniero en sistemas, no vengo de sistemas, entonces eso es lo primero. Vengo de otro lado, yo estudié finanzas, estudié negocios, vengo desde ahí, y más allá que tuve cierta formación cuantitativa, si quieren, un poco la vida y mis intereses me fueron llevando para acá, ¿no? Eh, entonces eso también es algo para resaltar, y me he cruzado en toda esta experiencia de estos años con gente que venía, pero de polos opuestos a la informática, ¿no? Pero se fueron interesando, se fueron acercando y de a poco fueron encontrando su lugar en esto que para mí, de nuevo, es algo que tiene que ser transversal a cualquier disciplina y tiene que involucrarnos a todos. Creo que eso va ocurriendo cada vez más y la gente se va acercando cada vez más a este tema, aun cuando vienen de lugares que parecerían, en principio, lejanos, ¿no? Entonces, bueno, a través de esta búsqueda, yo diría que todo comienza cerca de 2019, tal vez si tuviese que poner una fecha, cuando, bueno, yo ya tenía mis estudios cursados, ¿no? de finanzas, etcétera, y me empecé a interesar por empezar a probar cómo funcionaban, no sé, las competencias de hackathons o competencias digitales, para empezar a ver qué sucedía ahí, qué se estaba gestionando, ¿no? O cocinando a nivel tecnológico ahí en esos lugares que para mí siempre fueron como eh, cunas de avances, ¿no? Que en algunos casos quedan simplemente en el evento, en el hackathon o en esa competencia, y en algunos casos a partir de esa competencia surge un proyecto o una idea nueva, y bueno, quería experimentar qué estaba pasando ahí. En 2019, sin más que conocimiento del que tenía y con una idea que era simplemente inventar o proponer, ni siquiera tuve que hacerlo, sino tuve que proponer una idea de algo que para mí era una solución o podía ser una solución digital con cierto impacto en la sociedad. Me inscribí a Falling Walls, que Falling Walls es una organización alemana que organiza desde hackathons hasta, bueno, potencia startups o compañías nacientes en el mundo, ¿ok? En 2019 fue su primer evento en Argentina, y donde hicieron un hackathon en C3, que es el Centro Cultural de la Ciencia aquí en la Ciudad de Buenos Aires, de donde soy yo, y me anoté y fue el único evento 2019 propuesto que estaba basado en datos o giraba, ¿no? Cerca de la órbita de datos e información digital. Eh, y bueno, participé, salí segundo a nivel nacional, conocí un montón de gente, esto fue un evento de un día que tuve que dedicar a esto, nada más. Pero a partir de ahí comenzaron a suceder un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta experiencia, que aparte me encantó participar y competir y conocer gente y probar y equivocarme y bueno, todo eso. em, en 2020, si quieren, perdón, 2019, estamos en 2019, ese mismo año yo decidí comenzar una maestría en Data Science, ¿no? En la Universidad Austral, también acá en la Ciudad de Buenos Aires, reconociendo que había ciertas cosas que no conocía y quería, bueno, perfeccionarme, quería ordenarme de alguna forma, que creo que hoy pasa un poco en la disciplina de IA, inteligencia artificial, ¿no? Hay tanta cosa dando vuelta que es muy difícil como encontrar un ancla y ordenarse. Eso me pasó a mí en 2019 y dije, bueno, voy a ingresar a una maestría para tratar de que me ayuden a ordenar todos estos temas y ver para dónde seguir. A partir de ahí, 2020, al año siguiente, apliqué a un programa de Singularity University. Singularity University es una universidad disruptiva, es una universidad casi digital, producto de Google y la NASA, que se unieron para crear este organismo que básicamente propone planes de estudio y planes de formación completamente disruptivos, ¿no? Yo ya venía mirando a Singularity, había aplicado en años anteriores, había fallado, no me habían llamado. Bueno, seguí intentando
Y en 2020 me salió la oportunidad y fui una de las 20 personas que eligieron en Latinoamérica para hacer este programa en pandemia, ¿no? Así que lo hicimos remoto, cada uno de su casa. Pero bueno, fue un programa de cerca de 3 meses donde conocimos las tecnologías que se venían. Lo más disruptivo que estaba ocurriendo en 2020 lo vimos en ese momento. Por supuesto, la inteligencia artificial ya era un recontra tema en ese momento, pero se veía que el potencial iba a ser aún mayor. A partir de ese momento, bueno, decidí o encontré, por lo menos personalmente, como una validación del camino que había empezado a emprender. Y bueno, continué preparándome, formándome, luego en años siguientes finalicé la maestría. em, y diría que hubo un salto, bueno, hubo participaciones en el medio de otras competencias, como que seguí conectado con ese mundo, si quieren, de las competencias de los hackathons, el desarrollo, ¿no? Eh, con el tiempo que podía dedicarle, ¿no? Y diría que el próximo salto fue cerca de 2023, donde con una nueva aplicación, un nuevo programa que se llama Data Science for Social Good, o sea, programa de ciencia de datos para el bien social, que organizaban organismos en Europa, ¿ok? Me seleccionaron también y me salió un programa para pasar 3 meses en Alemania eh, creando tecnologías de inteligencia artificial para el gobierno alemán, ¿no? Puntualmente para la Cruz Roja alemana. Y bueno, eso fue para mí completamente movilizador, ¿no? El hecho de poder irme a otro país, poder plantearlo familiarmente. Todavía mi hija no había nacido, tengo una hija de 1 año y medio, pero estaba a punto de, entonces, bueno, poder conversarlo con mi mujer también para ver si había espacio, podíamos encontrar un lugar para eso, así que siempre lo familiar y lo personal en todas estas historias que vengo contando y lo que contaré es transversal a todo. eh, y en ese momento pudimos encontrar un lugar para que yo pudiese irme y tener esa experiencia afuera. Eh, Fue increíble poder ver qué estaba sucediendo en un lugar en Europa, en Alemania puntualmente, encontrarme con gente de otros países como los nuestros, muy lejanos pero muy similares, ¿no? Del continente africano, de Asia, por supuesto muchos latinos siempre presentes en distintas partes del mundo. Fue realmente, creo que me cambió en muchos sentidos, ¿no? Cuando volví, luego para Argentina, eh, creo que lo siguiente que sucedió fue este programa de Mila, ¿no? Y ahora si quieren, sí les cuento un poco de qué se trata esto. Eh, Mila es creo yo, el laboratorio de inteligencia artificial independiente más importante del mundo. Cuando digo independiente, me refiero a que no pertenece a ninguna compañía, no pertenece a Google, no pertenece a Meta, no pertenece a Apple. Es un laboratorio de investigación que se creó a través del gobierno de Canadá hace muchos años. Es uno de los primeros, bien de vanguardia, con la idea de poder sentar las bases de lo que iba a ser el impacto de la inteligencia artificial y el desarrollo de la IA para el mundo, no solamente para Canadá. Obviamente que es un interés nacional para Canadá, pero Mila hoy se posiciona como un laboratorio mundial en lo que es la dirección que está cobrando esta tecnología o estas tecnologías, ¿no? Eh, con lo cual para mí siempre fue un sueño poder acercarme a un lugar así. Eh, en lo particular, el fundador de Mila es Joshua Bengio, es hoy considerado uno de los padrinos de la IA. Hay 3 personas, diría 4 con toda la furia, que son considerados como hoy los padrinos de la IA. Bueno, hoy el fundador de Mila es uno de ellos. Es un personaje que no solamente está en este tema hace muchos años, sino que tiene una visión muy, muy potente y muy de vanguardia. Y lo más interesante para mí, ¿por qué me acerqué a Mila? Porque tiene una visión responsable de la IA, ¿no? Altamente responsable. Entonces, hoy Mila se posiciona como uno de los lugares donde se están definiendo cuáles van a ser las estrategias de desarrollo de la IA de manera responsable para el mundo, ¿no? No solamente con una visión ingenieril o cómo armamos una herramienta o con una visión tecnológica, sino cómo
intentamos asegurar o minimizar los riesgos de que estas herramientas no tengan un impacto negativo para la humanidad como un todo, hoy y hacia el futuro, ¿no? Bueno, y apliqué a Mila. Mila tiene todos los años un programa que es básicamente, se trata de la unión entre IA y derechos humanos, ¿ok? Y con este pensamiento de cómo gestionamos y cómo generamos tecnología responsable con esta potencia, ¿no? Y con este alcance que tiene. Y bueno, por suerte fui seleccionado, somos 40 personas que vamos a ir desde todos lugares del mundo, a pasar poco más de una semana, planteando estos temas, absorbiendo conocimiento, absorbiendo eh, básicamente direcciones y sugerencias de cómo podemos traer ese conocimiento a la región y desarrollar, empezar a hablar de este tema primero, que es algo nuevo, ¿no? Y empezar a desarrollar tecnología con esta visión responsable, pensando en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, ¿no? Así que bueno, súper, súper contento con eso. Se viene una experiencia muy potente y lo que me pone muy contento también, se viene una oportunidad para nosotros para levantar la mano, explicar quiénes somos, qué estamos haciendo en Argentina y cuáles son nuestras realidades y tratar de tender puentes, que creo que al final del día se trata de eso, ¿no? Perfecto, Diego. La verdad que, bueno, nos hiciste una hermosa introducción para que comencemos a comprender y más que todo, entender tu perfil. Vos te formaste específicamente en la ciencia de datos, que es, bueno, una de las carreras con mayor futuro, ¿no es cierto? Hoy y, bueno, y valga la redundancia, en un futuro inmediato. Ustedes van a trabajar, o sea, ¿cuál sería tu interés en términos de investigación y desarrollo? Básicamente es pensar la IA, la inteligencia artificial, para aplicaciones industriales, para aplicaciones comerciales, como una extensión de la Internet de las cosas. ¿Nos podrías contar un poquito eso? Sí, totalmente. Y después, si querés, hablamos de ciencia de datos y lo que sucedió con esa disciplina, también es muy interesante. Eh, bueno, eh, yo en 2023 también tuve la oportunidad de abrir un centro de investigación de inteligencia artificial en la UTN de AEDO en Buenos Aires. Entonces, bueno, muchos conocen cómo es la dinámica de la UTN, pero la UTN, Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, consta de una serie de sedes regionales, ¿no? Cada una trabaja sobre su área de interés. Yo estoy en AEDO, entonces puntualmente entro en provincia de Buenos Aires y logré junto con mis colegas, Jorge y Fer, que si están viendo le mando un abrazo, si no tal vez luego verán el video. Bueno, tuvimos la oportunidad, gracias al rector de la UTN AEDO, que tuvo esta visión de incorporar la IA de manera transversal a las ingenierías, ¿no? Entonces, la visión que tuvo Carlos Salvador fue: la IA no tiene que pertenecer exclusivamente a una ingeniería particular, o ser una materia dentro de ingeniería industrial o electrónica, tiene que ser transversal, porque nos está pasando a todos, estamos viendo todos este cambio que está ocurriendo. Así que bueno, creamos este laboratorio, que es un laboratorio que tiene distintas áreas de interés. La primera claramente es la académica, o sea, tenemos una responsabilidad de comenzar a formar recursos en estas tecnologías, con lo cual creamos el año pasado, en 2024, una materia transversal a las ingenierías, que tuvimos la suerte que explotó de interesados y se llenó de alumnos que querían venir a aprender y absorber tecnología, así que en ese sentido súper bien, y ahora estamos pensando para este año también retomar ese desafío. Tenemos obviamente una pata que es de investigación propiamente, entonces ahí también estamos desarrollando nuestra línea de investigación propia, y tenemos una pata súper potente, que es la de generación de proyectos de aplicación, proyectos reales, ¿no? Y ahí estamos con distintas áreas de aplicación. En mi caso particular, yo estoy liderando lo que son proyectos de aplicación de inteligencia artificial en el municipio de Morón, que es donde existe la UTN AEDO.
pensando proyectos de beneficio comunitario. O sea, ¿cómo le podemos hacer la vida más fácil o más práctica a los vecinos del municipio de Morón? Ese es nuestro objetivo puntual, ¿no? Entonces, desde ese lugar, hoy la visión es traer todo ese conocimiento de Mila de Canadá, traer esas tecnologías, traer esos contactos, traer esas buenas prácticas para poder hacer estos proyectos de mejor manera. ¿Okay? Y no porque estamos en Argentina y estamos en Buenos Aires, tenemos que hacer algo en otro nivel, ¿no? O sin incluir conceptos éticos o sin incluir conceptos responsables. Todo lo contrario, ¿no? Hoy tenemos que estar hablando de estos temas aún teniendo necesidades básicas no cubiertas. ¿Bien? Entonces lo queremos hacer de la mejor manera posible, de la forma más responsable, considerando esas grandes diferencias, ¿no? Porque al final del día lo que tratamos de hacer es reducir la brecha lo máximo posible. Entonces, para darte algunos ejemplos, tenemos distintas líneas y distintos proyectos con el municipio de Morón. Hoy, bueno, para los que no conocen, el municipio de Morón es uno de los más grandes dentro de la provincia de Buenos Aires, que es un mundo, ¿no? de dinámicas distintas, tiene muchas particularidades, tiene 2 aeropuertos, 2 líneas de trenes que bueno, lo atraviesan, digamos, hay mucho flujo de gente, muchísima gente viviendo en el municipio, entonces tiene una dinámica muy particular, muy particular, y obviamente muchas necesidades a resolver. Entonces lo que le planteamos desde la universidad al municipio fue, nosotros podemos ayudarlos en distintas vías, y una, por ejemplo, es la vía de movilidad. ¿A qué me refiero con esto? Podemos utilizar tecnología o inteligencia artificial en particular para mejorar ciertos flujos de movilidad que ocurren en el municipio. Por ejemplo, podemos tratar de ayudar lo que está ocurriendo con el flujo de tráfico. ¿Bien? Entonces, bueno, hicimos un análisis, estudiamos bien toda la red vial de lo que ocurría, cómo es la red de movilización dentro del municipio, y le otorgamos unos planes de acción puntuales, ¿eh? De cuáles segmentos viales, por ejemplo, el municipio debería atender con mayor urgencia que otros, porque hace más sentido, ¿no? Y debería tener más impacto resolver el mantenimiento de esos segmentos que otros, ¿okay? Porque la conectividad de esos segmentos es mayor. Bueno, realizamos todos los cálculos, digamos, toda la puesta a punto de este proyecto con inteligencia artificial, con tecnologías digitales, analizando miles y miles de puntos de datos que hubiesen sido imposible de realizar de manera manual o con otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de algo que trajimos la teoría y las tecnologías a resolver un problema puntual, se lo entregamos al municipio, el municipio al día siguiente estaba tomando las obras, o sea, estaba realizando los trabajos de mantenimiento y de asfalto sobre los segmentos que nosotros habíamos podido identificar, ¿no? La idea es esa, o sea, es usar los recursos que tenemos. Hoy el recurso humano en Argentina es potente en serio, ¿no? Estamos hipeados y seteados para resolver una serie de problemas que en otros lugares del mundo no se puede. Entonces, efectivamente tenemos una calidad de recursos humanos muy potente. Queremos usar eso, queremos traer tecnología de vanguardia, queremos traer estas prácticas responsables para asegurar que lo que hacemos tiene un impacto real, pero tiene un impacto sincero sobre la comunidad, y combinar todo eso, ¿bien? Para avanzar y hacer cosas. O sea, nuestro centro de investigación es pragmático. Más allá que tenemos la línea de investigación propia, nos gusta hacer cosas que tengan impacto real y que se pueda atar y se pueda traducir claramente la tecnología a lo que sucedió en el mundo físico. Eso es lo que estamos buscando. Perfecto, Diego. Querría retomar algunos de los temas que vos nos estuviste contando, que están vinculados con los sesgos que tiene la inteligencia artificial, todo el costado ético, por supuesto, y decir como muchas de las innovaciones al inicio van a estar viciadas de mitos. Aparecen mitos como en los tiempos de la educación a distancia, cuando arranca la educación a distancia totalmente asincrónica, mediada. Una de las principales cuestiones era que no era confiable, como que hubiera un tercero, un otro que se sentaría a, por ejemplo, el tema evaluación en educación a distancia. Bueno, por suerte pudimos superar esos mitos. Pero en cuanto a la inteligencia artificial,
también aparecen algunos mitos o algunas cuestiones. Se dice mucho de los sesgos. Nosotros que trabajamos desde educación, los podemos identificar y podemos trabajar porque lentamente van apareciendo documentaciones como la UNESCO, que va estableciendo algunos documentos base para poder pensar en la inclusión de la inteligencia artificial en la educación. Pero en el mundo de la vida cotidiana, en el mundo de, como decís vos, las ciudades, los grandes centros urbanos, donde la inteligencia artificial puede resolver, mirá qué rápido, cuántas cuestiones, ¿vos también notás que existe determinado resquemor o el vicio de algunos sesgos o por lo menos los mitos que tengan los que van a aplicar la inteligencia artificial y a la hora de ver los resultados que produce? Ah, muy buena la pregunta, porque sí, o sea, creo que existen esos resquemores, seguramente no tanto, ¿no? Al ser aplicaciones, las que mencionaba, por ejemplo, más, si quieren, objetivas, por así llamarla, ¿no? O más mecánicas, ¿no? O sin un humano de por medio en el análisis, perdón, no en el análisis, me refiero a no un humano de por medio en la línea de impacto, ¿no? Digamos, una cosa es tratar una red vial y otra cosa es hablar de educación de una persona o un grupo de personas o una institución. Desde ese lugar creo que hay menos resquemor porque la, a ver, el objetivo, si se quiere, que se persigue es más cuantitativo, es más medible, ¿no? Es más en pos de la eficiencia. Entonces, de ese lugar es un poco más fácil, si se quieren, probar el beneficio que traería una herramienta, ¿no? Eh, y entiendo, y si quieren estaría bueno que hablemos del tema de educación porque es un mundo donde yo veo una oportunidad gigantesca, pero es otra área de aplicación que tiene otros temas casi distintamente a lo que mencionaba recién. Pero creo que los resquemores sí existen, creo que son muy válidos. Y hablando de los sesgos que mencionabas recién, es verdad, digamos, o sea, la tecnología está sesgada, ¿no? Uno lo que siempre busca es tratar de minimizar los riesgos, no de eliminarlos. Es imposible eliminarlos porque la tecnología es creada por humanos que tienen sus sesgos. Entonces, lo que sucede es que el humano o los humanos que crean la tecnología transfieren sus sesgos a la tecnología, ¿no? Por supuesto que hay mecanismos para reducirlos, para intentar medirlos, pero no se pueden eliminar, ¿no? Entonces lo que tratamos muchas veces de hacer, o lo que terminamos haciendo muchas veces, es lidiando con ciertos sesgos, pero lo importante es poder saber cuáles son o dónde se encuentran y entender si eso va a impactar de una u otra manera nuestro proyecto o es un riesgo que podemos asumir. ¿Bien? Pero lo importante es saber que existen y cuáles son. Una cosa es no saberlo y llevar adelante un proyecto que tiene un impacto en la sociedad o en una comunidad y ni nos enteramos que tenía sesgos. Y otra cosa es ser consciente de cuáles son los sesgos y asumirlos de igual manera porque sabemos que el beneficio que va a traer la tecnología es mayor, ¿no? Em, y desde ese lugar, bueno, como decía, hay un montón de herramientas, existen benchmarks para medirlo, tecnologías o IAs que miden los sesgos de otras IAs, entonces se juzgan, ¿no? Entre qué está sucediendo entre una y otra, pero evidentemente hay ciertos proyectos o ciertas áreas de aplicación donde eso es más aceptable y uno se siente más cómodo sabiendo que toda tecnología tiene sus sesgos, siempre. Perfecto. Si querés el tema educativo lo dejamos de postre. Dale. Pero para seguir preguntándote, sabemos que existe dentro de las inteligencias artificiales algunas que son hoy consideradas clásicas y otras que son consideradas inteligencias artificiales generativas. ¿Qué tipo de estas inteligencias ustedes aplican para estas investigaciones que realizan? Buenísimo. Bueno, aplicamos las dos, nos sentimos cómodos con las dos. La segunda, la IA generativa, es la que se encuentra más en ebullición, la que está cambiando casi día a día. ¿Okay? Eh,
Y bueno, un poco para entender cuáles son las diferencias. Los métodos clásicos, si se quieren, de IA o todo lo que existía, si quieren, previo a ChatGPT, ¿no? Por poner una fecha o un evento que dividió las aguas de alguna forma entre la IA generativa y todo lo previo que venía ocurriendo. Los métodos clásicos que son anteriores a ChatGPT eh, son métodos que tienen decenas de años de estudio, de análisis y de existencia. No es nada novedoso. Yo cuando ingresé, por ejemplo, a la maestría en ciencia de datos en 2019, mis métodos que fueron inventados en los años 40. ¿Ok? Eh, Alan Turing es el padre de la inteligencia artificial, década del bueno, 50. ¿Puede claro, ser? uno de ellos, sí, Uno de ellos, uno de ellos. porque también navegamos por internet y por WhatsApp por una estrella de Hollywood, digamos. Así que eso también es importante. Sí, un personaje que sí, sin dudas, cambió el rumbo de todo, de las ciencias de la computación en general, ¿no? Un personaje importantísimo en todo lo que sucedió luego. Pero sí, es verdad, digamos, si lo ubicás cronológicamente, esa es la época en la cual se empieza a hablar de algoritmos, de programas, de sistemas, de manera muy rudimentaria, tal vez, pero conceptualmente ya sentando las bases de todo lo que iba a venir después. Y, y lo que uno ve al día de hoy, 2025, digamos, ingresa a una maestría o cualquier estudio para profundizar estos temas, atravesás todo lo que es la IA clásica, ¿no? Entonces todavía es vigente, todavía existen sistemas o algoritmos propuestos hace decenas de años que resuelven un montón de problemas a hoy. Nosotros lo hacemos en nuestro centro de investigación, no porque esté de moda un modelo hoy lo vamos a ir a usar, digamos, si podemos resolver algo con tecnología robusta, que está probada y sólida, lo vamos a hacer también. Entonces, para nosotros es simplemente, hoy tenemos un abanico más grande de opciones, pero vamos a ir con la resolución que sea más práctica para ese problema en particular. En ese abanico tenemos todos los modelos clásicos de IA y los modelos nuevos, ¿no? Ahora, los modelos nuevos, si quieren, lo que es post-ChatGPT, y digo eso porque ChatGPT fue un antes y un después en la interacción con modelos generativos que ya existían también, ¿no? Hacía, por ahí no tanto, pero existían. Entonces, lo que estábamos por ahí en academia o en la industria, nosotros ya veníamos trabajando con GPT, ¿bien? Que GPT es el motor o el cerebro detrás del chat GPT, pero no existía la facilidad de interacción que existe hoy. Digamos, nosotros lo hacíamos con código, nosotros podíamos interactuar con GPT programando. Hoy uno ingresa a chatgpt.com, no tenés que programar nada. Le escribís y te responde. Eso fue lo disruptivo a partir de la aparición de ChatGPT y todas las otras opciones que vinieron después, Gemini de Google, bueno, Claude, etcétera, todas las que existen hoy, Grok, eh, dando vueltas, ¿no? ¿Y qué plantean estas IA generativas a diferencia de lo que ocurría antes o de los métodos clásicos? Bueno, es lo que dice el nombre, ¿no? Esto de generar. ¿Generar qué? Bueno, generar contenido. Texto, cuando uno le escribe y te devuelve texto a ChatGPT, pero hoy ChatGPT es multimodal, ¿ok? Te devuelve una imagen, te devuelve, le subís una imagen y te devuelve un análisis de esa imagen. Bueno, todo eso ya, los bordes entre los distintos modos de información se van borrando cada vez más y más, ¿no? Y hoy es básicamente un todo contra todo. Yo lo llamo así por lo menos, ¿no? Uno puede interactuar con un video y te devuelve una imagen, subís una imagen, te devuelve un texto, lo que sea y te devuelve lo que sea. Entonces estamos ya en esta instancia. Bueno, todo eso con modelos clásicos no se puede hacer, ¿no? Entonces, si uno tiene un desafío en el cual haga sentido eso, o haga sentido esa salida de contenido, o haga sentido esa interacción, o esa generación de contenido, bueno, uno va a trabajar con modelos generativos. Los modelos generativos tienen un sinnúmero de desafíos que todavía no se pueden resolver, que no tienen los modelos clásicos de Machine Learning, que son mucho más robustos porque tienen decenas de años de investigación atrás, ¿no? Entonces hoy uno sabe si tiene que resolver un desafío, si va a elegir un modelo de IA clásico, ya sabe cuáles son todas las ventajas y desventajas y lo enfrentás desde ese lugar. Cuando vos trabajás hoy con un modelo generativo, no terminás de saber bien cómo resolverlo, porque aparte los modelos están cambiando todo el tiempo. Entonces, hoy accedes a ChatGPT y tenés la versión 4.0,
y el mes que viene tenés la 5O, que funciona completamente distinto, responde distinto, ¿no? Eh, bueno, toda esa vorágine y ebullición que está sucediendo con los modelos generativos son un desafío gigantesco a la hora de gestionarlos, ¿no? Porque estás como tratando de domar un animal que no sabe ni cómo es, ¿no? Porque se mueve constantemente. Ahora, la potencia que tienen es realmente nunca visto, ¿no? Entonces hoy la capacidad de hacer cosas, la velocidad, el alcance que tienen, bueno, no lo tiene ninguna de las otras herramientas clásicas que conocíamos hasta el momento. Entonces, tenemos esos extremos, si se quieren, ¿no? Y nosotros desde el laboratorio tratamos de movernos en la combinación que nos haga más sentido, ¿no? No es una tecnología, a veces es la combinación de distintas que resuelve una problemática particular. Perfecto, Diego. Y llegado a este punto, para que pueda resolver todo esto y para que pueda generar a partir de un prompt específico, de un pedido específico que se le haga, bueno, se basa en todo el conocimiento que pudo ir acumulando en todo este tiempo, en esa gran, big, enorme, inmensa data que reside en servidores. ¿Qué hay de cierto de la posibilidad de pensar en servidores de inteligencia artificial radicados en Argentina? ¿Vos qué opinión te merece ese tema? Bueno, creo que sería muy interesante que eso suceda. Hasta lo que yo conozco no hay ningún plan real o firme de que eso ocurra. Sí en la región, pero no en Argentina en particular, pero eso puede cambiar prontamente. A ver, ¿eso qué implica? Bueno, muchas cosas, ¿no? Desde la capacidad de poder convertirnos en si se quiere, una fábrica, ¿no? Un componente productivo en este tipo de tecnologías que ya son vistas como productivizadas. O sea, vos hoy, por ejemplo, interactúas con un modelo ingresando a ChatGPT.com, por ejemplo. Pero todo lo que ocurre atrás y lo que está ocurriendo a nivel físico para que eso ocurra es gigantesco, ¿no? Porque existen los data centers, existen las placas aceleradoras, existen los modelos de entrenamiento de cada modelo consumen energía, pero de manera abismal. Entonces, bueno, ¿cómo alimentás esos entrenamientos? ¿Cómo alimentás esos data centers? Bueno, todo eso te plantea un montón de desafíos de infraestructura, un montón de cosas en el mundo físico que ocurren detrás de la interacción digital, ¿no? Y que Argentina pueda empezar a participar en alguno de esos componentes, creo que es algo interesante. Pero bueno, hablando de IA responsable, tenemos que sin dudas tratar el tema ambiental, ¿no? Entonces, Claro. es un punto al cual muchos miran para el costado, pero es un tema, de nuevo, intrínseco a cómo funciona hoy la producción de inteligencia artificial. Que no quiere decir que vaya a ser siempre así. Seguramente la producción se vuelve más eficiente, se vuelve más amigable con el medio ambiente, pero hoy tenés un impacto muy, muy fuerte. Entonces, cada una de estas decisiones, si pasan a ser políticas de Estado, tienen que contemplar sin duda la parte de responsabilidad ambiental, la parte de responsabilidad social, ¿no? Entonces, estos son otros de los componentes que queremos también traer nosotros a Argentina y empezar a ponernos arriba de la mesa, ¿no? Porque no solamente quiero jugar en el juego mundial de la IA, bueno, pero ¿haciendo qué y qué significa eso? ¿No? Para el país, ¿qué significa eso para la comunidad que va a estar alrededor de esa participación, ¿no? Perdón, me interesaba con respecto a esto, uno, digamos, me interesa o me parece que es importante tomar el tema del ambiente y tomar el tema de energía y agua puntualmente, porque estos servidores, estas posibilidades, digamos, tienen que ver con un gran uso de los recursos puntualmente. Traigo a colación el tema de los apagones que ocurrieron en Europa y puntualmente porque hoy veía un informe muy interesante donde
toda la parte de energía renovable en España era una discusión que tenía que ver mucho también con muchas cosas, ¿no? Digamos, los recursos, el ambiente. Hay una gran discusión en España con respecto a lo que es en energías renovables, los grandes molinos, digamos, con respecto a la ocupación de los terrenos, y en realidad ayer, en el momento en que el apagón se había dado, estos molinos no funcionaban. Entonces, la pregunta que hacía, digamos, una persona de una de las universidades que tiene que ver con un profesor que ahora después voy a darte el nombre, que a lo mejor lo conoces, decía por qué esto, digamos, justamente en este momento esto estaba ocurriendo. ¿Qué pasa? El tema en España, como en otros países, como nos ocurriría, el tema de la gran discusión sobre el agua como recurso y la energía como recurso también establece no solo políticas puntualmente, sino esta cuestión de la ética, de la bioética, de la cuestión de derechos humanos, digamos. Hay toda una gran cosa. Uno ve en el chat GPT, dice genial, tengo Gemini, puedo hacer un montón de cosas, ahí puedo explicar qué pasa, cómo me lo contesta, cómo me lo organizo. Pero cuando ya tengo que planificar ser, digamos, quien tenga la posibilidad de ser servidor, o tengo que empezar a trabajar desde el punto medioambiental muy cercana a esta cuestión, o de hecho en conjunto transversal, como las otras, digamos, investigaciones de las que vos hablabas, ¿no? De lo que ha hecho la Universidad Tecnológica en Aedo puntualmente, digo, ¿no? Totalmente, totalmente. No, es una dimensión, de nuevo, para volcar arriba de la mesa. Hay un sinnúmero de componentes que hoy por ahí no se tocan de frente, ¿no? Cuando se habla del avance tecnológico, o salió este nuevo modelo, pero todo lo que está ocurriendo, no solamente detrás, sino alrededor de eso, ¿no? No hablamos, por ejemplo, hasta ahora del impacto en el mercado laboral, por ejemplo. Son un montón de cosas que orbitan el desarrollo tecnológico, no es solamente el desarrollo tecnológico, ¿no? Y bueno, creo que algo tocamos al principio, pero cómo también este desarrollo tecnológico va modificando, ¿no? Todo el tejido de interacción social. También hay un montón de temas que van ocurriendo y van sucediendo mientras vemos generarse la película, ¿no? Así que un poco nuestra posición es esa. Yo creo que luego de la experiencia de Mila va a ser más fuerte, sin dudas, de cómo traemos esas dimensiones a la discusión y cómo todos participamos de esa discusión. O sea, son respuestas que no puede dar, no debe dar un ingeniero de sistemas, ¿no? O sea, que tiene que dar un público diverso y tiene que haber representatividad de todos nosotros, ¿no? Creo que ahí, cuando logremos eso, realmente vamos a estar en una posición de poder tomar decisiones de manera responsable. Claro que sí. Yo entiendo que así como el decano de la regional donde vos estudiaste, comentario pie de página. Yo también soy egresada de la Tecnológica, pero es Facultad Regional Rosario. Ese decano, al decir la inteligencia artificial no va a ser una disciplina, un área de una carrera, sino que va a ser transversal a todo, como sociedad es un elemento transdisciplinar y nos atraviesa y es también multidisciplinar, transdisciplinar. Me parece que tenemos que dar debate todos. Imagínense desde la educación. Desde la educación, cuando estamos discutiendo cuestiones que están tan vinculadas a cómo hacemos para que nuestros niños se puedan alfabetizar, bueno, de la mano de la inteligencia artificial podríamos encontrar un montón de otras respuestas. Desde la Unidad de Gestión de Proyectos Estratégicos, de la que formamos parte Olga y yo en la Universidad Nacional de Rosario, estamos analizando, estamos viendo, y nos interesa el tema de las investigaciones con inteligencia artificial. Estamos analizando, bueno, qué aplicaciones son útiles para esto, porque hoy por hoy entendemos que los decididores de nuestros estados tienen que tomar justamente las decisiones prontamente para lograr los cambios que esta sociedad necesita. Pensar que quizás uno puede alimentar
con los datos de qué ocurre con el desempeño de los alumnos en determinado año, con todas sus notas, toda su información de rendimiento, y que la inteligencia artificial nos pudiera devolver, bueno, una hipótesis de investigación, una pregunta de investigación, y sobre eso enfocar y agilizar todo un estudio para poder encontrar algunas respuestas a temas que son hoy tan actuales. Todo esto se hace porque detrás de esa inteligencia artificial, en definitiva, hay software, hay programas. ¿Qué opinión te merece el software libre, el software propietario? Wow, y ahora si querés, bueno, la parte de educación si querés la dejamos para luego, pero tocaste un tema súper potente. Bueno, con respecto a eso, yo promulgo el software libre, ¿no? Eh, Entiendo, digamos, todas las compañías que gestionan tecnología desde otro lugar porque tienen sus intereses propios, ¿no? Y hay intereses corporativos particulares y son válidos, pero creo que este caso es muy interesante a diferencia de otros casos, ¿no? En el sentido de qué vamos a alcanzar, qué vamos a ganar y qué riesgo vamos a incurrir abriendo este tipo de tecnologías a todo el mundo, ¿no? Y esto es un debate que obviamente no está resuelto y continúa siendo un gran punto de conflicto, en el sentido que si nosotros, vamos a los extremos, ¿no? Si nosotros abrimos estos modelos, como hoy existen, digamos, hay muchos modelos que están abiertos, uno te los bajás y los puedes correr, y si tienes una mejor máquina hogareña o en tu trabajo podrás correr mejores modelos, pero si no, correrás un modelo un poco más simple, pero esa brecha entre los modelos simples, o que hasta hace unos años eran por ahí demasiado básicos y poco interesantes, y los que eran muy buenos era muy alta esa brecha, hoy esa brecha se va achicando, y la optimización que se viene logrando sobre hardware o sistemas más bajos es cada vez mejor. Entonces, la capacidad que tenemos hoy y vamos a tener nosotros hacia adelante de poder tener modelos locales en tu laptop hogareña, en tu computadora hogareña de escritorio, o la de tu trabajo o de la universidad, donde seas, va a ser muy buena. Vas a poder correr modelos que van a resolver una gran cantidad de problemas. Tal vez no sean el último, el mejor, que le resolverán un montón de problemas a un gobierno o a una compañía, pero te van a poder resolver un montón de problemas. Entonces, la opción de poder abrir eso a todo el mundo de manera indiscriminada nos va a llevar a poder democratizar la resolución de un montón de problemas, pero también nos va a traer riesgos escalados a todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es una visión. Y otra visión es, esto es tan potente y va a seguir siendo cada vez más potente, que hacer la opción A es demasiado riesgoso. Entonces tenemos que cerrarlos y asegurarnos que los que lo controlan lo hacen de manera responsable. Que es todo un debate en sí mismo, porque ¿cómo nos aseguramos que quien lo controle lo hace de forma responsable? ¿Quién es ese actor que nos va a asegurar eso, ¿no? Eh, entonces, hoy nos estamos moviendo en el medio. Tenemos las opciones libres, abiertas, y están las opciones cerradas, las cuales en muchos casos son mucho mejores que las abiertas en niveles de resultado y niveles de performance. Sin embargo, con herramientas que están abiertas hoy podemos hacer un montón de cosas súper potentes. Esta es parte del debate que tenemos que tener, del cual todos tenemos que participar, porque todos seguramente tengamos una mirada distinta o una mirada que va a enriquecer a la mirada del otro. Eh, pero yo tengo una visión muy positiva de las cosas. O sea, yo siempre tiendo a pensar lo que podemos resolver, ¿no? Primero, sin dejar de mirar los riesgos que estamos trayendo. Sin dudas, existen y son un montón y son cada vez más, porque estamos generando riesgos que antes no conocíamos, ¿no? Todos los días. Entonces, eso lo tenemos que estar mirando, lo tenemos que estar cuantificando y midiendo y gestionando, sí, pero las cosas que estamos pudiendo hacer y las cosas que vamos a poder hacer en el futuro nos va a poder resolver un montón de necesidades, ¿no? Eso es lo primero que miro siempre, sin dejar de mirar lo otro. Parece genial. Perdón. Abramos, exacto, abramos los micrófonos para A ver que si alguien quiere hacer alguna Y pregunta. acá tenemos a Antonio. Adelante, Antonio. Bueno, gracias. Gracias, Diego.
Mira, en Santa Fe estamos después de 62 años por reformar la constitución de la provincia. Muy bien. Yo planteé en el debate en la Cámara de Diputados la necesidad de un artículo acerca de inteligencia artificial. Todas estas cosas, indudablemente, en la cual soy muy ignorante, sin embargo, como uno lee bastante, creo que es necesario abordarlas. Y vos hablaste de los riesgos. Entonces, una pregunta dividida en dos. Si una provincia desde su ámbito geográfico puede poner algún tipo de regulación, si esto es solamente algo que puede hacer la nación, y por otro lado, ¿qué incluirías como para plantear, digamos, algo que detenga estos riesgos que estamos viendo cosas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Australia, hasta los 16 años no se puede usar determinadas plataformas, toda la investigación acerca de suicidios, autolesiones, lo mismo en España, en Inglaterra, bueno. ¿Qué se te ocurre que podemos plantear en Santa Fe? Está bárbaro el tema. Bueno, primero felicitarte. Me parece que estás haciendo, ya que estés mirando y pensando en eso es un montón. Así que no me describiría como lo dijiste al principio, todo lo contrario. Y el tema de los límites geográficos es un punto porque esta tecnología que está repartida globalmente, es muy complicado, salvo en regiones, no sé, la Unión Europea o China o Estados Unidos, donde tienen fronteras gigantescas y estados autosuficientes, ¿no? Donde pueden imponer reglas, si se quiere, más a nivel geográficas. En países como el nuestro es muy complejo hacer eso, ¿no? Porque más allá que uno puede plantear ciertos condicionamientos no sé, a nivel legislativo, a nivel de penalidades, etcétera. Bueno, ¿no? Pero esto pasa no solamente con IA, digamos, con cualquier ciberdelito, o diría ciberseguridad en general, o cualquier aspecto, mismo desarrollo de software, cómo comprobás que eso fue realizado en un punto geográfico particular. Son temas que, bueno, se viene debatiendo sobre esto hace tiempo. Lo que ocurre con la IA es que, bueno, los efectos terminan siendo desparramados en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Entonces es como decís vos, están viendo un montón de riesgos materializados en nuestras sociedades, en el comportamiento no solamente de los jóvenes, sino de la sociedad en general. Em, Creo que hay oportunidades para plantear un montón de temas, lo estamos viendo con legislaciones a nivel mundial, muchas que se están moviendo a nivel nacional, otras que lo están haciendo a nivel más local, pero bueno, por ejemplo, no sé, Brasil ha planteado una regulación a nivel nacional. Chile ha hecho lo mismo, son estados que están como muy avanzados y muy adelantados en términos de su protección, si se quiere, ¿no? Entonces creo que Argentina tiene que estar mirando no solamente lo que ocurre en otros hemisferios, sino a nuestros vecinos que se mueven en realidades muy similares a las nuestras. Eh, Creo que hay una oportunidad para plantear un montón de temas, creo que hay oportunidad para incentivar desde, si se quiere, gobiernos subnacionales como provinciales o mismos municipios, condiciones que incentiven, por ejemplo, ciertos desarrollos. Eso sin dudas es más fácil eh, como promover desde un lugar geográfico que prohibir o restringir, ¿no? Donde esos accesos terminan siendo como, bueno, sobrepasando los límites geográficos, pero si uno puede establecer, por ejemplo, políticas de incentivo, no sé, impositivos, por ejemplo, para ciertas actividades que se realicen desde un lugar particular o hacia un lugar particular, bueno, esos pueden ser algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer en concreto y hace sentido hacerlo dentro de tus límites geográficos, ¿no? Eh, por dar algunos ejemplos, pero creo que eso es todo un debate aparte de cosas que se pueden hacer. Y decías también, bueno, cómo podemos estar gestionando esos riesgos que van evolucionando todo el tiempo. Bueno, hay un sinnúmero de observatorios, por ejemplo, de riesgos que van ocurriendo, y acá no hay fronteras, ¿eh? O sea, cosas que ocurren en Australia, en Rusia, en China, en Uruguay, son aplicables a nosotros. Entonces, eso es importante estar mirando qué miran los observatorios, ¿no? Hay un montón a nivel nacional, hay de universidades, Stanford, MIT, tienen los suyos. Bueno, entender qué está ocurriendo a nivel sociedad en general, ¿no? Somos sociedades digitales en muchos aspectos, Sí. impacta en cualquier lugar del mundo, nos puede ocurrir también a nosotros, ¿no? Entonces, entender cómo están mirando estos organismos esos temas
pero que nos van a poner un paso más adelante para cuando lleguen acá. Perfecto. Está respondido, creo, Antonio. Antes de cederle la palabra a Guillermo Bracamonte, solamente un comentario a pie de página. Yo creo que Santa Fe puede. Santa Fe fue la primer provincia de este país que tuvo ley de software libre. Sí. Así como pudimos hace tanto tiempo atrás dictar esa ley, bueno, luego reglamentarla y demás, yo creo que hay que darle batalla al tratamiento de la inteligencia artificial en Santa Fe. Ahora sí, adelante, Guillermo. Se nos perdió Guillermo. Guillermo Bracamonte, ¿estás por acá? A ver si podés, o si no, escribinos en el chat y En el nosotros chat. leemos. Bueno, yo quería comentar algo a colación de esto que dice Vivi, que me parece que hay que, en nuestra provincia hay que, digamos, volver a fijar ciertos temas puntuales que han sido, digamos, más que innovadores en determinadas gestiones. Yo creo que hay que volver a esos puntos que se han perdido por múltiples razones. Pero si uno tiene la posibilidad de estos contactos, de tener una persona, digamos, que vas a hacer tu experiencia. ¿Cuándo te vas, Diego, a Milán? En 3 semanas, ¿Pero qué fecha? el 24 de mayo, viajo. Bueno, perfecto. Eh, ¿Cuándo es la convención, Antonio? ¿Cuándo se fijó finalmente? Empieza el 17 de julio. Bien, perfecto. Bueno, a lo mejor sería muy interesante que accediéramos a más material, Diego, de lo que vos tenés, de lo que hacen esos laboratorios, de los que son puntualmente algunas cuestiones que hacen, digamos, a lo que ya se ha investigado. El caso puntual de lo que comentaba, simplemente el hecho del tránsito, digamos, ya es un tema no menor, no solo para nosotros en la ciudad de Rosario, que tenemos un pequeño problemita, o grandes problemitas, y podemos plantearnos un montón de otras cuestiones en conjunto. A mí me parece que cuando las investigaciones, la gente que tiene estas posibilidades de acceso a otros lugares, acerca, porque hay una demanda, en este caso, gracias a Antonio por plantear esto, pero digo, hay una demanda cierta, necesaria, y además pensada desde la perspectiva de avanzar. Bueno, estos son los espacios, ¿no? La idea de contactarse, mirar y asesorarse con quien sabe, porque viste que a veces generalmente la gente, nosotros tenemos, o por lo menos me parece, tenemos en algunas funciones asesores que saben un poco menos de lo que tendrían que saber, por lo menos. Me hago cargo de lo que digo. Así que me parece que esto es una cosa para continuar, Diego. Nosotros tenemos organizado ya una serie de cuestiones que tienen que ver, porque así lo planteaste, digamos, para que podamos, digamos, tener en vos no solo lo nuevo que viene, que es ahora, y pensar en abrir el juego, más allá de estos laboratorios que ustedes tienen en la Universidad Tecnológica, para otras instancias en las que uno pueda ver realmente resultados, ¿no? Y dejar de estar asustado por una cuestión como la inteligencia artificial, planteando puntualmente que va a haber quienes digan desde otros lugares, porque en realidad cuando uno lee determinados filósofos, por eso me alegra, yo hago semiótica, me alegra que plantees que no es solo una cuestión de números, de cantidades, de estadistas, sino una cuestión que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, digamos, y en la sociedad en su conjunto otras disciplinas la recorren, ¿no? Entonces va a haber gente que diga atención. Muchos de los filósofos que yo consulto, ahí puse en el chat el nombre de un profesor español que está también en esta diatriba, interesante, más que
temerle a la inteligencia artificial y poner solo los contra, digamos, ver las facilidades que esto tiene, ¿no? Cuando uno puede resolver una problemática por una cantidad de datos o por una cantidad de acontecimientos históricos que le llevaría una cuestión de tiempo, también hay que medir después esta cuestión de cómo uno aprende en lo efímero, ¿no? Por eso creo que hay esa confusión en educación. Me parece que cuando nosotros planteamos que, digamos, frente a esta nueva generación que tiene, digamos, toda una cuestión de digitalización más incorporada que nosotros, obviamente que el lenguaje tiene una distancia entre quien enseña y quien aprende, digamos, muy importante, porque para el chico no hay de sus problemáticas o de sus intereses respuesta, y la dinámica tradicional de enseñanza realmente, digamos, lo que nos provee es aburrimiento en las aulas. Digo, me parece. Eso no quiere decir que uno tenga que todo estar de alguna manera digitado por otro, no que yo pueda hacer con GPT, todo me lo resuelva. Pero si yo puedo saber cómo puedo organizar ese tipo de conocimientos que debería tener, me parece que sería por lo menos mucho más viable la cuestión, ¿no? Así que bueno. Es un tema, no, totalmente. Bueno, a lo primero que decía, sí, a disposición. Me encantaría que este intercambio siga. Creo que hay muchas cosas para continuar hablando a nivel políticas públicas o distintos frentes que podemos pensar juntos y tratar de abordar juntos. El de educación creo que sin duda amerita un encuentro aparte, solo para hablar de Sí, sí, educación, sí, ¿no? sí, solo para la Pero, educación. pero creo que, digamos, si pudiera definirlo en, no sé, los minutos que nos quedan, creo que hoy tenemos una posibilidad única, ¿no? Entonces, como decía siempre mirando lo que podemos hacer que antes no podíamos hacer, que es pensar en contenido personalizado, en tiempo real, en tu idioma, de acuerdo a tu conocimiento, contenido que se adapte casi en tiempo real al mecanismo cognitivo de quien quiera aprender cierto contenido, ¿no? Y plantea un montón de desafíos en cuanto a los modelos tradicionales de evaluación y de dictado. O sea, hoy hay un cambio de paradigma. Yo lo veo, si lo tuviese que resumir en algo, ya no se trata más de responder, ¿no? La pregunta del examen. Hoy lo que estamos viendo con la IA es cómo aprendo a preguntar mejor. Entonces, le estamos dando vuelta, ¿no?, a los componentes y eso cambia todo, absolutamente todo. Entonces, si cambiamos una parte pero no cambiamos la otra, esto no funciona. Si prohibimos ChatGPT en las aulas, el mundo está mirando otra película, ¿no? Entonces, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Hay que ver todos esos componentes y ahí no puede haber un rol o una persona que tome las decisiones. Todos tenemos que estar involucrados. Claro que sí, para eso nos tenemos que informar desde los lugares que corresponde. Guillermo Bracamonte, el ingeniero Guillermo Bracamonte desde Córdoba, que tiene un inconveniente técnico, leo su pregunta y después le damos la palabra a Alejandra. Dice Guillermo, te quería formular un comentario, Diego, con respecto a la manipulación de datos y la toma de decisiones, tal como en la justicia, por ejemplo. Y en este sentido, al ser un análisis multifactorial, Guillermo quiere saber acerca del error asociado al resultado. Si podés hacer algún comentario al respecto. Entiendo que es implicado a temas de justicia, puede ser. Sí, pareciera Bueno, que sí. hablábamos de los modelos generativos antes y un poco el quiebre, ¿no?, de lo que fue ChatGPT y todo lo que ocurrió después y todo lo que ocurría antes. La realidad es que los modelos generativos, y hablo de lo que vemos como ChatGPT o similar, ¿no?, porque hay otras tecnologías generativas, pero no me refiero a eso, anteriores, previas, ¿no? Pero todo lo que conocemos, digamos, en nuestro día a día, son modelos probabilísticos. ¿Qué quiere decir esto? Y les habrá sucedido a cualquiera que haya interactuado con alguna de estas herramientas en algún momento. Ustedes ingresan un prompt, una consulta, una frase o lo que necesiten, y el modelo les devuelve algo. Si lo vuelven a hacer, les va a devolver otra cosa, ¿no? Y esto ocurre por la naturaleza de diseño, o sea, este es diseño natural de estas herramientas. Son modelos probabilísticos, ¿no?, lo que se denomina estocásticos. Entonces, son aleatorios.
¿no? No son fijos, no son precisos, no son exactos, no te van a dar siempre el mismo resultado. Versus los modelos de aprendizaje automático clásicos, ¿no? Que hablábamos antes, son más fijos, más estáticos, más robustos, más estables, ¿no? Lo que vemos hoy es completamente inestable, cambiante, más allá que las compañías van cambiando los modelos, o sea, los van haciendo evolucionar, cambia aún más todavía. Entonces lo que sucede al querer utilizar esas herramientas en nuestro día a día o con ciertas actividades, por ejemplo, no sé, una sentencia o ciertas acciones que ocurren en ámbitos jurídicos, que nos vamos a encontrar con esta diversidad de resultados también, ¿no? Entonces esto va a ocurrir porque es la naturaleza intrínseca de estas máquinas, así se comportan. Eh, en todo caso, digamos, cualquier resultado que les devuelva cualquier herramienta debe ser validada por un humano, más en términos de justicia, ¿no? Aún más todavía. Son herramientas que sin dudas aceleran mucho nuestro día a día, pueden acelerar o mejorar la calidad de resultados de algunas acciones que tomemos, ¿no? Pero no podemos confiar 100% en los resultados y traspasarlos automáticamente a alguna definición, por ejemplo, una sentencia. Y han ocurrido casos de este tipo, ¿no? Donde luego han vuelto para atrás y se han encontrado con que le consultaron al ChatGPT algo y declaró y lo mismo lo presentaron ante un juzgado o ante un juez. Bueno, esto mismo puede ocurrir en cualquier disciplina en salud, o sea, cualquier impacto que tenga sobre un ser humano, diría que es aún peor, ¿no? O sea, se magnifica, ¿no? La carencia de haber validado esa salida del modelo. Entonces, digamos, como sugerencia, siempre, ante cualquier modelo generativo, es revisar, ante cualquier modelo, sea generativo o no, pero cuando es generativo, aún más, porque sabemos que no podemos confiar en los resultados porque no son estables, en muchísimos casos no son fácticos tampoco, más allá que existen tecnologías para tratar de reducir el error fáctico de estas herramientas. Y hay un montón, pero no son 100% confiables, ¿no? Así que las alucinaciones de estos modelos existen, los desvíos existen, y la variabilidad existe y va a existir porque de eso se tratan estos modelos. No quiere decir que el día de mañana surja otra naturaleza de IA que sea distinta. Puede ser. Hay equipos y laboratorios trabajando en eso, ¿no? En cuál va a ser la próxima generación de modelos que no van a alucinar. Entonces te van a asegurar esa confiabilidad que hoy no tenés. Bueno, hoy todavía no lo tenemos, entonces tenemos que lidiar con esta naturaleza de tecnología. Perfecto, Guillermo, agradece mucho tus comentarios y dice que igualmente nos fascina. Así Sí, que te agradece mucho. sorprende. Y ahora sí, Alejandra, le damos exacto la palabra a Alejandra González. Buenas noches, ¿cómo están? Ingresé un poquito más tarde, pero dos cosas. Una, quería comentar lo que dijo Olga, que tal vez es mi interpretación, a lo mejor quiso decir, digamos, redirigir en otra dirección, pero como docente de la provincia de Santa Fe y soy, digamos, cordobesa en realidad, siempre Santa Fe fue pionera en un montón de políticas desde, ¿no? Hace un par de años. Entonces esto me parece muy interesante poder retomar esto a través de la inteligencia artificial. Y me preguntaba, Diego, cómo la educación puede de alguna manera nosotros, ¿no? Poder tratar de inculcar, no sé si la palabra es esa, pero una ética lo suficientemente robusta para plantearnos cómo podemos enseñar a los chicos a utilizar la IA de una forma que pueda, ampliar las capacidades sin reemplazar la esencia de lo que significa ser humano. Y ese es el desafío en educación La verdad que puntual, me ¿no? preocupa mucho como educadora, ¿no? Por eso digo, a ver, ¿qué hay Totalmente, detrás? totalmente. Yo siempre sugiero ver ejemplos de qué está ocurriendo en el mundo. Este tema se viene debatiendo hace mucho,
hay países que ya tomaron acciones, que lo incorporaron a la enseñanza, lo hicieron de manera oficial. Habrán visto que Estados Unidos también lo está planteando como política de Estado y a nivel educativo, la obligación de incorporar la IA en los planes de estudio a nivel nacional. China lo hizo también anteriormente. Entonces, siempre es interesante ver qué está ocurriendo ahí, cuál es el impacto, cómo lo encararon, desde dónde lo hicieron, ¿no? Hay muchas instituciones en Argentina que por suerte también ya vienen debatiendo este tema y están planteando propuestas para incorporar la IA, porque muchos están viendo que la IA es no solamente parte de nuestro día a día, va a ser parte del futuro de cualquier alumno, ¿no? Y obviamente que hay instituciones que lo han definido como algo prohibitivo. Bueno, cada uno tiene su posición, pero ahí lo que sugiero es tratar de entender desde dónde lo están aplicando las que sí lo quieren aplicar, si ese es tu interés, ¿no? Entonces, en muchos casos lo que yo vengo viendo es la incorporación de la tecnología, no solamente por el hecho de decir la incorporé, o sea, o ahora los chicos usan ChatGPT. Bueno, bárbaro, pero ¿para qué? ¿Qué están haciendo con eso? ¿Cuál es el objetivo de enseñanza? ¿Cómo entra a jugar en la dinámica educativa eso, ¿no? Y muchos están tratando de incorporar ciertos aspectos, ¿no? Donde hay un miedo de dejar de lado, por ejemplo, a lo que es el análisis crítico o pensamiento crítico, si se quiere, incorporarla para eso, ¿no? Entonces, y esto yo he visto algunos ejemplos que me parecieron muy interesantes, ChatGPT no para responder algo, ¿no? Entonces, que los chicos no lo usen para eso, que lo usen para entender cuál es el razonamiento de la herramienta y que eso sea lo que se debata, no la salida, ¿no? ¿Cuál fue el camino? ¿Por qué la IA está tomando cierto camino y está dándome cierto tipo de respuestas a través de la interacción y no otros, ¿no? Y que puedan analizar y ser críticos sobre el proceso deductivo, si se quieren, de la herramienta y no sobre me dio la respuesta correcta o no, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ahí es muy importante la guía del docente para que el estudiante, en esto que vos hablas del pensamiento crítico y demás, a través de la IA, que nos agiliza un montón, pero hay que validar todo aquello que nos brinda la IA. Entonces, Totalmente. ahí la guía del docente es muy importante. Es muy importante, seguramente, digamos, deba existir todo un camino de formación y de trabajo con los docentes para que puedan cascadear esto a los alumnos, ¿no? Entonces, eso creo que también debe ser parte de la definición de un plan robusto de IA para una institución educativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos en los distintos públicos que tenemos? Los docentes, los alumnos, los padres, también, padres y madres, ¿no? ¿Cómo pensamos en todos los actores para que haga sentido incorporar IA, no solamente una herramienta o un sinnúmero de herramientas, sino dónde las ponemos, para qué, cómo contemplamos los distintos niveles educativos, qué hacemos en cada uno para que vayan llegando al siguiente de manera más preparada e incorporar no solamente la tecnología, sino estos aspectos también de responsabilidad, ¿no? Porque son las generaciones que van a estar produciendo lo próximo que se viene, o imaginando lo próximo que se viene, o diseñándolo. Entonces tienen que tener también el componente de responsabilidad en tecnologías que no sabemos cómo se van a ver hacia adelante. Una cosa que yo quería comentar es en los países que vos mencionaste, primero hay todo como podríamos llamarlo un aprestamiento en algunas otras cuestiones que nosotros, desde el punto de vista de nuestro sistema educativo, no tenemos como que validados, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión de valores, de respeto, de gobernabilidad, de ética. Los alumnos aprenden eso y luego, digamos, están un poco más alejadas del tema del grooming, del bullying, de todas estas cuestiones que generan también esta situación, digamos, de este atravesamiento de lo digital, ¿no? Es un gran trabajo, pero no imposible. Es un gran trabajo, pero no imposible. Yo insisto en esto porque me parece que si no todo el mundo se pone como que muy nervioso. No es que se va a desechar nada, ni nadie. Lo que se pide es que se ayorne aquel que está temeroso con respecto a esta cuestión, ¿no? Y como vos bien decías, esta cuestión de prohibición, de alguna manera, en algunos estamentos, es no saber jugar con un elemento que te resuelve rápidamente el ubisum, digamos, ¿no? La pregunta que no tiene respuesta. Digamos que es una pregunta retórica fantástica que responde porque tiene más elementos. Así que
eso va a ser, lo lamento por vos, Diego, y lo digo yo acá, va a ser tema de una charla completamente sobre educación y morirás en el intento con nosotros. Cuando quieran, cuando quieran. Para mí Pero es bueno, uno de los grandes temas. Es sí, uno de sí, los para grandes temas, nosotros sin dudas. también, para todo nuestro auditorio también, digamos, pero nosotros con Vivi somos muy fogoneras de estas cuestiones. Así que, nada, no queremos tomarte más tiempo porque ya te hemos abusado, digamos, agradecidísimas. Yo te saludo ya para decirte muchísimas gracias por tu predisposición, porque te has abierto al juego y has contestado de todo tipo de preguntas y yo creo que prontamente nos veremos. Trabajaremos sobre esto de educación sin lugar a dudas, pero espera mi llamado que ya te estoy diciendo qué te va a pasar. Así que bueno, beso enorme, gracias a Un todos. placer enorme. Muchas gracias a ustedes, Sí, a muchas todos. gracias Gracias. a todos. Gracias, Antonio. Gracias. Sí, muchísimas gracias a todos, a la participación de ustedes, a las intervenciones que hicieron aún más interesante todo lo que Diego nos estuvo comentando. Y a nuestros amigos de siempre que nos acompañan en este 6º año, bueno, les agradecemos mucho la compañía, la participación, la colaboración. Bueno, nos vamos despidiendo. Mañana que descansen y que tengan un hermoso día del Un hermoso día. Feliz día a todos. Así es. Y ya tendrán noticias nuestras. En 15 días tendremos la próxima charla. Así que los esperamos. Y ya vamos fijando agenda con Diego para seguir discutiendo sobre estos temas. Muchas gracias por todos. Buenas noches. Nada que agradecer, mucho. A todos Muchas ustedes. gracias por todo.